Que vivimos el domingo 7 de febrero. Ahora, el sistema de emisoras Atalaya se prepara con su personal de periodistas, analistas políticos, informadores y técnicos para llevarles de primera mano el desarrollo de la segunda vuelta electoral en la que los ecuatorianos elegiremos un nuevo presidente de la República. Atalaya, 76 años, apoyando la democracia. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Es un poco esa riqueza diversa que tiene el país en lo político, en lo social, en lo económico, que nos pone a los ciudadanos a pensar siempre hacia dónde y cómo estamos orientándonos para preservar los entornos, no solamente aquellos que tengan que ver con cómo ejercemos nuestros derechos, sino los entornos de la vida democrática y política del país. Esta es una de las grandes preocupaciones. Electoral. Vamos ahora también en lo que tiene que ver con la asamblea, donde una nueva asamblea no hay mayoría. Se requerirán alianzas políticas, pues ninguna fuerza por sí sola alcanza los 70 votos. En otros temas, emprendedores acceden a las sociedades por acciones simplificadas. En 2020 se crearon 10.767 empresas de todo tipo. Sin embargo, la figura de sociedades acciones simplificadas ocupó una buena parte. El 39% tuvo acogida entre los emprendedores. En otros temas también nos dice El Universo, autoridades de Pichincha con grillete, orden judicial para el alcalde de Quito, ya lo aporta también la prefectura de esa provincia. Por otro lado, colombianos lideran lo nuestro, esto se refiere a premios de la música. Por otro lado, vamos a revisar también la portada de diario El Comercio. Nos cuenta en su impreso: el recuento correrá tras proclamar los resultados. El recuento de votos pactado el viernes pasado no se aprobó. ¿Cómo y de qué manera se definen los primeros y los segundos puestos? Y los terceros puestos, lo que sea. Se definen a través de todo un proceso de conteo de los goles, por un lado, ¿no? Y los juegos como están programados. Y eso define quién es el campeón y quién es el vicecampeón. Esa es la lógica de las cosas. ¿Quién define el primero, segundo y tercer lugar en un proceso electoral? ¿Es un candidato? ¿Es el Consejo Nacional Electoral? ¿O es el soberano? ¿O es el pueblo? ¿Es el electorado? ¿Es el votante? Por supuesto, es el electorado, es el ciudadano. Que cuando el Consejo Nacional Electoral cuenta los votos, esos votos determinarán quién está en primero, en segundo, en tercero, en cuarto y así sucesivamente. Muy bien. En ese proceso, cuando ya hay un conteo oficial, se procesan todas las inconformidades que en ese proceso del conteo oficial se han venido exhibiendo o demandando por parte de los actores políticos. Ese es el proceso lógico, esa es la ruta legal, constitucional. Y tienen distintas opciones de cómo tienen que impugnar. Acá ocurre algo extraño en nuestro país. Sin saber quién es el segundo, un tercero
señor Yacu Pérez, que dice ser la tercera vía, proclama al proceso electoral, lo hace público y dice que es un fraude. Primero empieza que no hay transparencia, luego que es un fraude y por último pone un recurso ante la Corte Constitucional para detener el conteo. Y hay otras voces que ya están apareciendo de anular las elecciones. Esto es terrible lo que pasa en el país. Luego tienes un Consejo Nacional Electoral que es penoso su accionar. Se ha convertido en una especie de comisaría para receptar quejas e inconformidades de este proceso electoral, pero no es capaz de resolver ninguna. Autoridad legítima competente, Consejo Nacional Electoral, control de regulación y de autoridad para resolver los problemas que tienen que ver con los procesos electorales. Tiene que hacerlo en el marco establecido. En un Estado de Derecho hay una regulación, hay una reglamentación, hay las leyes que le determinan la ruta legal en una estructura de un Estado de Derecho, cómo resolver el problema y que tiene que contar los votos y oficializarlos para ver quién es el segundo. Ahora hay un cuarto, un quinto que considera que, un octavo, que consideran que le han hecho fraude y que él debe estar en segundo lugar. Entonces hay un diversionismo, una irresponsabilidad alrededor de esta historia que se cuenta cuando aparece un salvador, como el señor Quispe, que dice que es el único que puede detener la presencia del señor Correa en nuestro país. Ayer pasó de lo que habíamos visto de Salvador Quispe 2 semanas atrás, ¿no? Un político conciliador, dialógico, y que pretendía de alguna manera encontrar a través del diálogo alguna explicación o salida a las dudas que le embargaban a él, a su movimiento, respecto a la falta de transparencia y luego que terminó proclamando que hay un fraude. Luego hay una rueda de prensa el día de ayer, realmente que asombra ver cómo las conciencias y las conductas, ¿no?, de estos liderazgos políticos van cambiando. Porque siente tanta presión el señor Yacu Pérez que hoy, a diferencia del proceso de la campaña, todo este movimiento indígena, Pachacuti y todas las organizaciones que ellos llaman progresistas y democráticas, que en una gran mayoría no lo apoyó, hoy lo presionan para que la tesis o el argumento del fraude se consolide en la opinión pública y en la conciencia nacional. Hoy no puede controlar esa presión que antes le fue adversa y que hoy le es favorable. Esto hay que decirlo con claridad. Hoy se somete al centralismo democrático, entre comillas, de su organización, que antes no lo apoyó y que hoy le dice, no, tú tienes que orientarte, trabajar y responder a lo que nuestra estructura política te dice. Y nosotros decimos que vamos a las calles, vamos a movilizar para confirmar con la presión social el fraude electoral. Vivimos en un Estado de Derecho y si hay una ruta legal, constitucional de cómo tiene que administrarse o tiene que resolverse este tema de dudas razonables que podrían ser y el planteamiento de falta de transparencia o de fraude. Hay una ruta trazada en lo orgánico, funcional, no jurídico, que es sobre la cual debe transitar la ética social o la ética política social. Pero bueno, cuando yo utilizo el término ética política social, cada vez me doy cuenta que está tan distante a la praxis, a la reflexión y a la acción de los sujetos políticos que no crean canales posibles
para la solución de los problemas. Hoy estamos en una encrucijada, en un antagonismo terrible de confrontación. Ya no se trata de establecer quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Ya todos los que quedaron con porcentaje de 0,15, 7, 1%, están diciendo que debe de recontarse los votos, debe determinarse, debe hacer un reconteo de votos y debe confirmarse si existe o no existe fraude electoral. Pues bien, estamos en una ruta para llegar al precipicio democrático, político. Estamos al borde del precipicio. Porque se está asesinando y atentando contra los valores de la democracia y de un Estado de Derecho. Y se lo está sustituyendo con democracias tumultuosas, que se consideran que a través de la presión social se expresan manifestaciones insospechadas o pretensiones de actores políticos que no están mirando la salud democrática de un país, sino los intereses políticos individuales y de grupos de poder o de grupos políticos. Se pretende con esta presión social acomodar el ordenamiento jurídico para consolidar la denuncia de fraude. Eso no se puede permitir. O vivimos en un Estado de Derecho o le damos paso a un Estado de hecho. Esta acción de postura, de fuerza táctica por parte del movimiento que respalda al señor Yacu Pérez para consolidar la tesis del fraude electoral no debe prosperar. Aún más, si se utiliza el derecho a la resistencia para convertirla en una amenaza social y desestabilización del sistema democrático. Ojo y atención, ahí hay responsabilidades muy serias. Está movilizándose desde las distintas partes del país, empezando por Loja, llegarán, entiendo, en estos días a la ciudad de Quito y hay movilizaciones en otras provincias. ¿Para qué? Para presionar al Consejo Nacional Electoral para que se cumplan los pedidos del señor Yacu Pérez, que considera hoy que es el único que puede evitar que retorne el señor Rafael Correa al país. Pues señor, está equivocado el señor Yacu Pérez. No es esa la manera. Mire, ¿cómo uno puede echar a perder algo que ha ganado? El señor Yacu Pérez ganó la simpatía en las urnas. Pongan atención, esto que es muy importante a los militantes del señor y simpatizantes del señor Yacu Pérez. Ganó la simpatía del electorado en las urnas. Eso es legitimidad democrática. Y cuando usted la obtiene, esa legitimidad soberana democrática, debe de cuidarla como el mejor tesoro preciado que tiene. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano le otorga a un actor político su confianza a través del voto para que lo represente en las distintas dignidades de elección democrática, de representación, le está otorgando su soberanía, le está diciendo, señor, usted actúe por mí, confío en usted. Factor confianza y legitimidad. Y no puede uno echar por la borda esto. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En nuestro país hay personas que ganan una elección y son asambleístas. Pero a los 2 años, tienen un periodo de 4 años, a los 2 años o un año antes, hay elecciones y renuncian para otra vez candidatizarse a otra dignidad. Señores,
Pues si el pueblo lo elige para una dignidad, termínela y respóndale al pueblo, a ese soberano, cómo fue su accionar, si respondió a los intereses de sus mandantes o a los intereses o a otros intereses. Pero no, aquí ocurre esto como un deporte nacional. Estas prácticas, señores, que hoy estamos viendo, en donde una democracia tumultuosa, donde las posturas de fuerzas tácticas generan una inestabilidad social, no podemos permitirlo. El Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse como autoridad legítima, tiene que terminar el conteo de votos, tiene una ruta clara que le da la Constitución, que le da el ordenamiento jurídico de cómo atender estas inconformidades y demandas de orden político del proceso electoral. Si es que el Consejo Nacional Electoral actúa por presión social, actúa por juegos de intereses representados en el Consejo Nacional a nivel de estructuras partidarias, está sepultando el Estado de Derecho y está atropellando los valores democráticos. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que estar inmersos en estos escenarios de inestabilidades? Yo creo que es muy importante que a corto plazo, dicen que en 3 días habrá un pronunciamiento oficial del conteo. Yo no sé si es que lo vamos a tener en 3 días. Cuando terminó el proceso eleccionario decíamos que lo íbamos a tener en menos de un día. Hoy llevamos ya como 12, 14 días y todavía no lo tenemos. Y todavía seguimos esperando. El Consejo Nacional es responsable de lo que hoy está pasando. Tiene que generarse pronunciamientos y mensajes de certeza y de certidumbre a la sociedad para alejar la demanda de fraude que viene desde actores políticos y decirle al país: aquí están contados los votos, que es una expresión y su voluntad soberana. Aquí están las impugnaciones, las vamos a atender, vamos a verificar y se va a dar paso a todo lo que en derecho tiene que hacerse en un proceso electoral. Impugnaciones, arreglar inconformidades, todo lo que sea. Ahora, el evento de la reunión entre los dos candidatos que supuestamente pugnan por llegar aquellos que pugnan por llegar a la segunda vuelta. Inicialmente considerábamos que era saludable que se sienten actores políticos de visiones diversas en lo político a dialogar para encontrar una ruta que permita solucionar estas inconformidades y dudas que hay en los candidatos. Se llegó a un acuerdo, pero lo que yo quiero decir es que estando frente al Consejo Nacional Electoral, es el organismo rector, controlador de todo el proceso electoral, autoridad, no puede haber el Consejo Nacional Electoral inmediatamente haber elaborado un reglamento de aplicación a esos acuerdos. Un reglamento que esté dentro del marco legal. Esos acuerdos a que se llegaron están dentro del marco legal. ¿Cómo tienen que procesarse? No lo hizo el Consejo Nacional Electoral, que hasta ahora tampoco lo hace. Así como tampoco anteriormente resolvió con oportunidad los problemas que se demandaban en el proceso electoral. A mí me preocupa si el señor Yacu Pérez va a poder controlar esa gran movilización anunciada en el país.
Y yo creo que no lo va a poder controlar. Se le va a escapar de sus manos. Porque él llega a esta situación en el orden de representación en el proceso electoral, no con la ayuda, ni con la colaboración, ni con el apoyo de todas estas fuerzas inmersas en este movimiento social convocado, que hoy le presentan todo su apoyo. Pero en medio de eso hay fracciones y facciones de tendencias y visiones del quehacer político, del carácter del Estado, de la gestión pública. Hay un sinnúmero de visiones que no necesariamente eran coincidentes con el planteamiento del plan de gobierno del señor Yacu Pérez. Esta situación que se genera con esta convocatoria es otra fuente de inseguridad jurídica. Porque o se resuelve a favor de la política o se resuelve a favor del Estado, de la estructura jurídica constitucional de un Estado de Derecho. Estamos frente a ese dilema. Si se resuelve a favor de la política, hemos atropellado un Estado de Derecho. Porque hemos dado paso a la amenaza, hemos dado paso a una teoría del fraude que no se ha verificado y hemos dado paso al desconcierto social. Por lo tanto, hay que garantizar el accionar político, público, de representación y de autoridad legítima de competencia, garantizar el Estado de Derecho, para no tener a corto plazo el caos y entrar a un Estado de Derecho. También ha habido momentos de convivencia de un Estado de hecho con matices democráticos. Cuidado, nos acostumbramos a atropellar los valores de la democracia para escudarnos en ese símil que podría ser un Estado de hecho con barniz democrático. Muchos quieren llegar a eso, porque eso es el escenario del caos. Ese es el escenario de la imposición. Es el escenario del respeto a la autoridad, el desacato a la ley. Y cuando admitimos eso como convivencia social, estamos en un camino de desaparecer. Por lo tanto, señores Consejo Nacional Electoral, realicen el conteo de votos, oficialicen los resultados y den paso a todos los acuerdos o desacuerdos e impugnaciones que hagan los actores políticos. Teresa Merchán. Estas prácticas que hemos analizado están llevando al país a adoptar insólitos procedimientos que tienen que ver con la utilización de una presión social para lograr las demandas de sectores en contra de la vigencia del ordenamiento jurídico. Muy delicado. Pensemos siempre que el Estado de Derecho es el defensor histórico de los derechos de la mayoría. Preservémoslos, cuidémoslos. Esto es muy importante, porque si no, lamentaremos a corto plazo no vivir en un Estado de Derecho y por tanto tampoco en democracia. Vamos a ir con nuestros anunciantes, Carlitos.
A ver, Carlos. Atalaya, la radio del Ecuador. Segundo lote de vacunas Pfizer llega a Ecuador. Según lo previsto en el Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021, el día de hoy Ecuador recibió 16.380 dosis de vacunas Pfizer, que fueron embarcadas en Bélgica. Como ustedes recordarán, el pasado 20 de enero de 2021 se recibió el primer lote de 8.190 dosis de vacunas Pfizer. De ese total, 6.228 personas recibieron la primera dosis y 1.962 personas ya recibieron la segunda dosis. Las 16.380 dosis recibidas el día de hoy se aplicarán de la siguiente manera. Se aplicará la segunda dosis a 4.266 personas, con lo cual se completará el 100% del proceso de vacunación con el primer grupo del plan piloto. Paralelamente, se aplicará la primera dosis a 12.114 personas en 15 provincias: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Azuay, Cañar, Pichincha, Manabí, Santa Elena, Loja, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Las 9 provincias restantes están planificadas en la logística de la siguiente remesa. Para ejecutar el objetivo de la fase 0 o plan piloto, incluyendo primeras y segundas dosis al 100% del personal de salud de los 99 hospitales COVID de la red pública y privada del país, así como al 100% de los adultos mayores de los centros gerontológicos públicos y privados. Y a su personal de atención se requieren 71.082 dosis de vacunas que se han aplicado y continuarán aplicándose de acuerdo a este cronograma. Remesa 1. Semana del 20 de enero, 8.190 dosis. Remesa 2. Semana del 15 de febrero, 16.380 dosis. Remesa 3. Semana del 22 de febrero, 17.550 dosis. Remesa 4. Semana del 1 de marzo. De un total de 30.000 dosis que se tiene previsto recibir, se utilizarán 28.962 para completar el 100% de vacunación de la fase 0 o plan piloto. El cronograma enviado por la farmacéutica Pfizer para las próximas entregas es el siguiente. Semana del 8 de marzo, 38.000 dosis. Semana del 15 de marzo, 26.000. Semana del 22 de marzo, 30.000. Semana del 29 de marzo, 31.000. Y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 11 minutos, 7 y 11 de la mañana. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarras. Luego estamos esperando unos minutos mientras nuestro invitado, el doctor Javier Caicedo, logra la conexión. Mientras tanto podemos seguir en el diálogo de los temas de interés nacional. Teresa, sería interesante revisar el contenido de la noticia respecto al provisionamiento de vacunas para este año, que hay un ordenamiento secuencial en el programa que el gobierno tiene que se llama fase 0 o plan piloto. Se habla de que vendrán alrededor de 300.000 dosis de vacuna en este año, y lo que sería importante un poco conocer, no sé si tienen la noticia ahí a la mano, para ver cómo van a ser distribuidas, cuáles son los segmentos poblacionales de mayor atención o atención inmediata, y ver cómo se está operativizando este procedimiento. No sé si tiene algo, Teresa. La información precisamente para poder dar a conocer cómo se va a hacer este proceso de vacunación aquí en el país. Claro, ahora muchos dicen que tenemos que esperar el próximo gobierno para tener la certeza de que las vacunas llegarán. Otros consideran que este gobierno ya no podrá hacer aún más cuando tiene a un ministro que está llevando este proceso. Sin embargo, está siendo convocado a juicio político. Las falencias que en este proceso del coronavirus a nivel de salud pública se han detectado, ¿no?, han sido realmente de mucha preocupación en términos de la falta de capacidad, eficiencia y oportunidad para atender
este tipo de contagios. Sin embargo, aquí en nuestro país todavía conocemos de que se está desarrollando y se desarrolla con bastante preocupación, ¿no? Afectaciones y contagios del coronavirus. Hasta febrero hay 268.219 casos confirmados y 15.394 fallecidos. Dicen que el país enfrenta una tercera ola de mortalidad desde el inicio de la pandemia y que el mayor aumento de contagio confirmado se ha dado en Bolívar, Los Ríos y El Oro. Esta es información que nos trae el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha reportado 146 nuevos casos confirmados de coronavirus y 2 muertes adicionales relacionadas con esta enfermedad. Esto hasta el 17 de febrero de 2021. El Ministerio de Salud ha presentado hoy los resultados de apenas 820 pruebas procesadas en las últimas 24 horas. De esta, el 18%, 146, tuvo resultados positivos. Con esto, los casos confirmados ascienden a 268.219. Señores, Y eso sí, esto es importante señalar que hasta el momento 1.962 personas han recibido ya las 2 dosis de las vacunas, mientras otras 6.228 personas han recibido la primera dosis y están por recibir el segundo refuerzo. 1.962 es el total de las personas que ya tienen las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, y se espera pues que dentro del nuevo lote que está por llegar en estos días, además se distribuyan entre otras 15 provincias que no han recibido todavía ninguna dosis de vacunación para su personal médico de salud, y hasta el mes de abril se recibirá pues dosis cada semana de la empresa Pfizer. Perfecto. Ahora, el país enfrenta la segunda ola de hospitalizaciones por esta enfermedad. Y recordemos que están en espera de los resultados de contagios por aglomeraciones o faltas de previsiones que los ciudadanos en estos feriados, el último feriado y el anterior, que todavía no se reporta, no, por ese comportamiento social inadecuado de no tomar las previsiones de protección, se espera tener una ola de hospitalizaciones por contagio. Todavía no lo tenemos cuantificado, pero ya están los hospitales públicos y privados advirtiendo que la capacidad para atención de contagio e internamiento, las UCI, cada vez es menor. Entonces, yo creo que es muy importante, aún sabiendo de que ya está llegando la vacuna, que se está vacunando en la primera línea de quienes están en contacto directo con este tema del contagio, no es menos cierto que no debemos de dejar de tener las previsiones necesarias sobre el distanciamiento social, sobre los temas de bioseguridad, limpieza, uso de mascarilla, lavado de manos, de mascarilla, distanciamiento, todas estas cosas son muy importantes. Porque así como vamos, esto no va a durar 2 meses, 3 meses. La vacunación, así como vamos, va a tomarse todo este año si que este gobierno logra concretar, ¿no? Los pedidos que se tiene, que se hablaba de 18 millones de vacunas. Vamos a ver en qué tiempo van a llegar y en qué tiempo se va a a vacunar a los ciudadanos. Eso está distante un poco a conocerlo. Lo que ocurre es que todos los días se registran contagios. 230.377 pacientes, según el Ministerio de Salud, han sido recuperados y una cantidad importante han sido internados. Bueno, ¿quién tiene que cuidarse? Señores, no hay un médico en casa para cada familia. Tienen que cuidarse los ciudadanos. Ese es el aporte. Siempre decía yo y sigo diciendo que la vacuna más eficaz y eficiente es el cuidado, es la disciplina social,
es la utilización de todos estos consejos que deben de convertirse ya en habituales respecto al lavado de manos, uso de mascarilla, el distanciamiento social, no todos los temas de bioseguridad que hoy conocemos, que debemos estar siempre nosotros atentos a que tengamos las precauciones, porque se trata de la vida. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Javier Caicedo, coordinador general de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEC, con quien precisamente ampliaremos este tema. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Es un placer comunicarnos con usted y conversar en el marco de su experiencia. ¿Cómo usted, qué lectura tiene de este proceso y de este programa Fase Cero y Plan Piloto que lleva adelante el Gobierno Nacional? En la noche ha anunciado un cronograma de asistencia para vacunación, ¿no? Y ha definido los estratos a quién se va a intervenir con mayor urgencia. Y queremos saber si esto es un problema de esperar un nuevo gobierno para tener certeza de que realmente el país va a lograr tener las millones de vacunas que necesitamos para inmunizar o para vacunar a los ciudadanos. Buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días. ¿Sí me escucha, Stalin? Sí, clarísimo, doctor. Muy buenos días, sin amarres. Buenos días, Stalin. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, el tema es bastante polémico, ¿no? Bastante polémico, no solamente por la desinformación también que se ha manejado, pero también la frontalidad y la transparencia justamente de las normativas y protocolos que se deberían haber impuesto, ¿no? A veces suena un poquito irrisorio pensar que otros países, ¿no es cierto?, están importando cientos de miles de vacunas, ¿no? Y tienen un plan mucho más claro, aparentemente, ¿no es cierto? Y por lo menos pretenden llegar a vacunar a más gente y parece que es mucho más real lo que están haciendo, ¿no? Y acá en el Ecuador que haya llegado simplemente 8,000 vacunas, deja mucho que desear, creo yo, ¿no? Sin embargo, también hay que entender que a nivel global, la demanda por estas vacunas también genera una posición bastante incómoda para los gobiernos en negociar, ¿no? De todas maneras, hay un respaldo de la Organización Mundial de la Salud justamente para impulsar la transferencia de estas vacunas a países que tengan mayor vulnerabilidad. De hecho, en ese sentido, creo que el Ecuador sí está considerado que tiene un sistema de salud bastante débil y que podría estar categorizado como más vulnerable frente a países de primer mundo, en donde aún allí sabemos que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, por un lado digo, la pandemia nos ha topado de sorpresa, no solamente a los ciudadanos, sino también a las sociedades científicas, a las farmacéuticas y a los gobiernos, ¿no? Es algo sin precedente y que obviamente estamos tratando de aprender de esta experiencia, ¿no? Pero en respuesta a un sistema público, la respuesta debería ser mucho más clara, mucho más eficiente, más efectiva, ¿no? Correcto, doctor. Lo que también observamos frente a su reflexión, que me parece muy interesante, es que todo este tratamiento del tema del COVID aquí en nuestro país, inicialmente se lo ha manejado desde el marco punitivo y represivo, y no se ha generado un proceso de campaña de bien público fuerte, sostenido, para que sea el ciudadano que garantice a través de su comportamiento y disciplina social, ¿no? Que garantice que protege a su familia y se protege. Y de esa manera no es una carga para el sistema débil que tenemos de salud en este país. Creo que también hace falta esto. Yo estoy muy de acuerdo que el problema de la demanda de la vacuna, de definir territorios y países vulnerables, como es el caso de nuestro país, también está de por medio de los juegos de interés entre las grandes potencias que financiaron a los laboratorios para producir la medicina y que no hay una redistribución socialmente justa. Y en este sentido, la espera realmente desespera, porque a medida que esperamos y no hay esa disciplina
social, hay mayor contagio. Y al haber mayor contagio hay estrangulamiento del incipiente sistema de salud que tenemos en el país. Y eso es preocupante. Así es. Lo que acabas de mencionar, Stalin, acerca de las inequidades y sobre todo lo que es la justicia social, deja mucho que decir, ¿no? Del comportamiento, no solamente de los ecuatorianos, Stalin, sino del mundo, ¿no? Desafortunadamente estamos viviendo, creo yo, una era, ¿no es cierto?, con valores un poquito distorsionados, ¿no? Todos los principios, por ejemplo, de la solidaridad se han puesto justamente en reto, ¿no? Y estamos afrontando esas respuestas, ¿no? Esas consecuencias. Ahora, nosotros, como lo sabes, la Universidad Internacional SEC está lanzando su Facultad Interprofesional de Ciencias de la Salud. Estamos lanzando las carreras de medicina, de biomedicina, que tiene que ver más con la investigación justamente de este tipo de problemas biológicos, ¿no es cierto?, y vectoriales. Estamos abriendo la carrera de odontología y la de fisioterapia, ¿no? Interesante. Una de las cosas que hemos hecho es justamente incorporar lo que sería la psicología comunitaria como una de las asignaturas y enfoque de entendimiento del comportamiento humano frente a este tipo de problemas. Una psicología social comunitaria. Correcto, porque hay que comenzar a comprender, ¿no es cierto?, cómo funciona, cuál es la dinámica social frente a nivel familiar. Por ejemplo, cómo reacciona la familia, cómo reacciona un individuo que vive solo, cómo reacciona una sociedad, cómo reacciona ciertos grupos vulnerables, ¿no? Son comportamientos diversos. Por ejemplo, eso que tú dices, Javier, me parece muy interesante desde la antropología social. Sí, hay que entenderlo, hay que comenzar a investigar un poquito más, porque alrededor de eso tú también generas acciones, ¿no? Acciones ya sean de promoción de la salud. Correcto. El comportamiento dentro de tu familia es diferente al comportamiento fuera de tu familia. Tú llegas a tu casa y te sacas la mascarilla. Así es, o sea, así es. No debe ser así. Y cuando sales a la calle, te pones la mascarilla y estás un poco alejado de la gente o no estás alejado. Claro. Pero realmente claro. comportamientos son importantes entenderlos. Sí, Stalin. Y justamente yo creo que es una disciplina, ¿no? O un área del conocimiento que le sirve no solamente a los científicos, a los médicos, a las enfermeras para atender un paciente, a sus familias, sino, por ejemplo, también a los comunicadores sociales, no a los políticos, para justamente que formulen políticas públicas, pero que hagan la promoción de comportamientos saludables, pero entendiendo cuál es la dinámica social, ¿no? Por otro lado, lo que es el modelaje es muy importante, ¿no? Entonces, desafortunadamente, y es obvio, ¿no es cierto? Y creo que es normal, de que los medios de comunicación obviamente van a enfatizar, van a hacerlo noticia, ¿no es cierto?, los actos incorrectos que ha ido demostrando ciertas autoridades del sector salud aquí en el país, ¿no? Por un lado, yo también se entiende, ¿no es cierto?, que trataré de priorizar a mi madre, ¿no es cierto? Estoy hablando del caso de la vacunación de la madre del ministro de Salud, ¿no es cierto? Por supuesto, es su madre. Yo quiero que mi madre también esté sana y esté protegida, por supuesto que sí. Pero, y eso es entendible, la reacción del señor ministro. Sin embargo, cuando uno asume un cargo público, tienes que velar por el bienestar del país justamente con estos principios de justicia social y de equidad. Entonces, con el dolor del alma, si todavía no le corresponde a mi madre ser vacunada, tengo que priorizar estos otros grupos vulnerables, ¿no? Te hago una pregunta, Javier, en este tema que realmente a mí me llama mucho la atención, que en el país uno se detiene a condenar social y éticamente estos actos. Si esa madre del ministro estuviera en condiciones de gravedad por el COVID, ¿por qué es la madre del ministro? No había que atenderla.
Es una reflexión. Así ¿Qué es lo que quiero decir? Que se ataca un efecto y no una causa. Yo creo que la causa es estructural respecto al comportamiento y a la conducta social de quienes están al frente para definir o atender una responsabilidad que se le ha encargado, como son los ministros, los asambleístas, quienes sean. Pero lo que hay que atacar es no el efecto, sino una causalidad. Esto tiene ese efecto, esa causalidad. Y encontrar, ¿no? Causa y efecto. Pero no satanizar y ¿cómo es? Y condenar, no solamente en lo legal como un llamado juicio político, sino en lo social y en lo moral, porque es una condena moral y ética que hace mucho más daño que el propio condena legal de llevarlo a un juicio político. Así es. Y sabes lo que es interesante es que, claro, hoy en día la bioética es una disciplina que se enseña en las universidades, sobre todo en las carreras de medicina, de enfermería, ¿no es cierto? Y por lo general lo que se hace es se presentan a los estudiantes justamente situaciones para que el estudiante confronte, ¿no es cierto?, una decisión, pero utilizando argumentos, ¿no? Por un lado, técnicos científicos y otro, obviamente, algunos de ciencias sociales. Estudio de caso, ¿no? Estudios de caso. Entonces, estoy seguro que el señor ministro o muchos profesionales de la salud habrán hecho el ejercicio de una toma de decisiones en el aula, ¿no es cierto? Pero en el rato de la vida real, te tienes que confrontar con tus sentimientos, tienes que confrontarte con una situación que obviamente no va a ser fácil. Pero no mira, hay cuestiones bioéticas que no son fáciles. Correcto, no son fáciles, porque una cosa es la bioética como valores y principios, ¿no es cierto?, en la aplicación, en el ejercicio de una especialidad, lo que sea. Y otra cosa es cuando tienes una responsabilidad política, social, administrativa. Vamos a hablar de los ministros, los presidentes y todo.